Buenos días, bienvenidos todos a esta nuestra novena sesión de webcast en el marco del COVID-19 y la preparación empresarial, una mirada hacia el futuro. Durante la mañana de hoy vamos a estar conversando sobre la ciberresiliencia en la empresa en Venezuela. Los estaremos acompañando esta mañana Juan Manzano, nuestro ponente, director de ciberseguridad y CIO Advisory de KPMG en Venezuela, y mi persona, Iván Briceño, socio líder de los servicios de Risk Consulting para KPMG en Venezuela. Quería recordar brevemente unos acuerdos de convivencia, unas normas, algunos aspectos administrativos que nos van a facilitar y hacer más agradable nuestra experiencia durante el día de hoy. Básicamente es recordarles a todos el garantizar y asegurarse de que sus micrófonos estén siempre en mute durante toda la presentación. Igualmente, recordarles que va a haber un espacio para preguntas y respuestas al final de la presentación de aproximadamente unos 10 minutos. Y que en caso de que necesiten asistencia técnica, contacten directamente al usuario WebMeetingBE, que amablemente les podrá ayudar. Estos tips para facilitar y mejorar nuestra experiencia durante el webinar de hoy se están compartiendo de igual manera mediante la herramienta del chat para que los puedan tener a la mano durante toda la ponencia. Igualmente, siéntanse libres de compartir sus preguntas y consultas a través de la presentación, durante la presentación, a través de la misma herramienta. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio a la presentación de la mañana de hoy sobre la ciberresiliencia. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Habla Juan Manzano. Muchas gracias por asistir a este webinar de hoy. Y vamos a estar hablando de la resiliencia. Yo quisiese dar la presentación, considerando un poquito las tendencias recientes cuanto a lo que tiene que ver con cómo la tecnología está siendo utilizada por las organizaciones. Ahorita ven en pantalla un gráfico que es parte del estudio CIO Survey 2019 que tenemos en KPMG. El link por derecho pueden ver la portada de este estudio y un QR en donde pueden obtenerlo. Esta gráfica es bastante interesante porque nos habla cómo las empresas encuestadas están adoptando la transformación digital. Y vemos que el 85% de las empresas han desarrollado responsables con respecto a transformación digital. Y lo trascendental de esto es que se está dejando de tener una estrategia para tecnología y una estrategia para negocios, y se está integrando en una sola estrategia. Una estrategia de negocio siendo habilitada por la tecnología. ¿Y por qué estas iniciativas? Por un gran éxito. Se está obteniendo a través de la transformación digital y sus diferentes herramientas. Llegar la pandemia, o previo a la pandemia, teníamos una situación en donde la transformación digital estaba siendo un beneficio, una iniciativa de crecimiento para muchas organizaciones por su rentabilidad. Pero al llegar la pandemia, muchas organizaciones entraron en modo de supervivencia. Y esto, en algunos casos, ha propiciado que se adelante mucho más la transformación digital. Entonces, quería hablarles también un poco de que dentro de este contexto, dentro de esta coyuntura en la que estamos viviendo, existen crisis y oportunidades. En la parte derecha de la presentación ven algunas noticias en donde
hay muchos casos de organizaciones que están en crisis, ¿no? Y estas organizaciones, bueno, les ha ido bastante mal. Y es lo que pudiésemos estar esperando que fuese el denominador común la mayoría de los casos en esta situación en la que estamos. Pero para sorpresa de muchos, resulta que hay empresas que han crecido. Los ejemplos que vemos en el lado derecho son todas empresas que han tenido un crecimiento, un repunte muy importante. La primera de las noticias que les coloco ahí tiene un código QR, un artículo de Forbes que me llamó muchísimo la atención porque no solamente habla del enfoque que han tenido algunas organizaciones, sino lo exitosos que han sido. Ejemplos de transformación digital como por ejemplo aerolíneas que cambiaron su modelo de negocio de transporte de pasajeros a ahora transporta a una empresa de logística, distribución, ¿no? Que pueden incluso hacer a través de socios de negocios puerta a puerta, ¿no? Gimnasios. Un gimnasio es muy dependiente de sus instalaciones. Los gimnasios ahora se han convertido en broadcasters, en difusores de clases por internet, de modo de mantener a la gente afiliada al gimnasio y recibiendo un servicio en la comodidad de su hogar, ¿no? Incluso esto, dependiendo del enfoque que tenga la persona, pudiese llegar hasta ser un cambio radical para ese negocio, de modo de reducir sus instalaciones físicas. Por lo tanto, de verdad que es muy interesante estas oportunidades y cómo cómo lo han capitalizado muchas organizaciones, ¿no? De modo que a grandes rasgos el cambio digital está penetrando en nuestra organización y la tecnología está penetrando en nuestra organización en diferentes aspectos, ¿no? Nos podemos apoyar en esta estructura organizacional donde las relaciones con nuestros socios clave están utilizando tecnología. Nuestras actividades clave o nuestros procesos clave dentro de la organización dependen de la tecnología. Los recursos clave, yo les comentaba hace un momento, que pienso que hoy en día nosotros como trabajadores, como profesionales, hemos pasado a la nube, ¿no? Nuestra oferta de servicios se ha vuelto digital, está la tecnología, los canales con los cuales nos comunicamos a los clientes se han digitalizado, al igual que la relación. En mayor o menor grado, estamos viendo dentro de nuestra estructura organizacional una creciente influencia, una creciente dependencia en la tecnología y en muchos casos es por sus buenos resultados, ¿no? Pero el éxito, a grandes rasgos, también se apoya del uso de una tecnología efectiva, ¿no? La imagen que está a la derecha es un video que realmente no es verdad, es eh, alguien lo creó a través de computadora, pero muestra un dron entregando pizza. Me llamó mucho la atención, en la mano derecha tiene un punto de venta y en la izquierda la pizza, ¿no? Se ve el video completo. Ven cómo el dron vuela hasta hasta el apartamento de la persona y resguarda la pizza, le pone el punto de venta y la persona compra y luego que compra, por cierto, compra con el celular utilizando el protocolo de pago inalámbrico. Y luego el dron le entrega la pizza. A mí me gusta mucho la pizza, pero si encima mi proveedor de pizza tiene un don, yo como pizza todos los días, ¿no? O comería pizza todos los días. Entonces, la tecnología nos ayuda a traer al cliente. La tecnología efectiva es el sustento de nuestros procesos ágiles. Y esos procesos ágiles se combinan con una visión de negocio innovadora, eh, ruptura de paradigmas, una disrupción que
precisamente va a generar eso que les mencionaba, una fidelidad del cliente. Vamos a tener market share, vamos a tener un mercado importante cuando se combinan todos estos elementos que hoy en día están fundamentados en gran parte o tienen una dependencia muy grande sobre el aspecto tecnológico. Entonces el rol de la tecnología se vuelve un habilitador del negocio. De manera principal, apoya las metas organizacionales. Esos objetivos que tiene la organización, hoy en día la tecnología los sigue. Esto nos ha tardado mucho tiempo en madurarlos. Antes lo que era tecnología dentro de la organización se convertía en un centro de costo, en un hueco en el presupuesto de las organizaciones porque no se le veía el valor a la tecnología, cómo nos ayudaba. Hoy en día la tecnología tiende a estar alineada en la mayoría de las empresas, ¿no? Por lo tanto, favorece nuestros procesos y, estando disponible, nos permite una operación óptima, una operación muy cercana al mejor estado posible que podemos pensar, ¿no? Entonces, es un recurso que podemos decir muy amigable para la organización. Pero ¿qué pasa si la tecnología de repente en un momento dado se vuelve mala? Es decir, un externo la utiliza, la puede manipular para sus objetivos particulares en perjuicio de la organización. O un interno, como lo vemos nosotros en nuestros servicios con nuestros clientes. Realmente vemos mucho todos los casos, pero más el tema interno, en donde una persona, un empleado, un proveedor, a través de la tecnología, genera fraudes importantes dentro de la organización. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? No sé si se recuerdan de la lámina anterior en donde hablábamos de cómo la tecnología y la transformación digital permea dentro de la organización. Si ustedes se fijan, prácticamente la tecnología está en el núcleo, en el corazón de nuestra organización. Al estar, al estar muy vinculada o estar tan adentro de la tecnología dentro de la organización, vamos a tener un impacto muy importante, muy perjudicial para la organización. De eso es lo que hace, lo que se concentra o el objetivo de la ciberresiliencia. La ciberresiliencia lo que va a buscar es mantener a la organización resiliente sobre ataques, sobre fallas. Sin embargo, la definición más amplia se las voy a dar un poquito en láminas anteriores, porque ustedes me dirán, bueno, Juan, o sea, me estás hablando de algo que parece un tema de película. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto pasa? Bueno, la verdad es que pasa mucho. Me quiero apoyar en este sentido en el PCI Horizon Report del 2020, ¿no? En la parte derecha de la presentación tienen el QR, de modo que pueden bajarlo. Un reporte espectacular, a mí me encanta, y todos los años el Instituto BCI, que es una de las principales organizaciones para manejo de la continuidad de negocios, promoción, desarrollo de la continuidad, de la práctica de continuidad de negocios en las organizaciones, realiza este reporte. Entonces podemos ver este cuadrante o esta matriz de riesgos, ¿no? En donde vemos el impacto y la probabilidad de los riesgos. El cuadrante superior derecho es el cuadrante que tiene un mayor impacto dentro de la organización, ¿no? Por su alta frecuencia y por su alto impacto desde un punto de vista de las afectaciones que pueda crear. Entonces, fíjense, los puntos morados son aquellos riesgos que están relacionados con tecnología.
y están más o menos en la mitad del cuadro. Tenemos, en este caso, 5 tipos de riesgos, lo que es las fallas de la infraestructura crítica, y cuando hablamos de infraestructura crítica estamos hablando de los sistemas de control industrial, lo que se llama OT, o tecnología operativa, el hermano no tan popular de la tecnología. Conocemos mucho más IT, Information Technology, pero OT es algo que se utiliza mucho en toda la industria de manufactura. Eh, Hoy en día se le está conociendo más como IoT, o el Internet de las Cosas Industrial, ¿no? Precisamente por los cambios que ha tenido, ¿no? Pero en particular, eh, muchas, mm, mm, muchas empresas de servicios como distribución eléctrica, generación de energía, distribución de servicios elementales, son empresas que utilizan el IoT, ¿no? A ver, qué tal va el audio? Les quería preguntar. Perfecto, entonces continúa. Era para ver si poníamos el plan C en movimiento, pero ok, quedémonos con el plan B hasta ahora. Ok, perfecto. Entonces, la tecnología OT, o mejor dicho, la tecnología operacional, o IoT, ha estado en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque muy parecido a lo que ha sucedido con el Internet, el OT fue desarrollado para operar aspectos industriales, para operar equipos industriales, poderlos monitorear, regularlos, controlarlos. Pero en muchos casos, y los primeros equipos, no existía ni siquiera una consola en donde uno colocase un usuario y un password, ¿no? Simplemente eso no pasaba, simplemente estaba el acceso al dispositivo y, por ejemplo, no sé, era un reactor nuclear, uno entraba a la pantalla y uno podía controlar qué tanta agua había en el reactor nuclear y tanto se calentaba y bueno, eh, hasta si se generaba un Chernobyl, Dios nos proteja. Eh, Ustedes me dirán, oye, pero qué exagerado. No, hace unos años, creo que alrededor del 2010, eh, un programa maligno entró, creo que fue en un reactor nuclear en Illinois, y se pasó un momento difícil porque el programa maligno logró afectar la operación. Eh, Ustedes también podrán haber leído una noticia en donde eh, mm, se dice que un virus afectó a todos los reactores nucleares de Irán, ¿no? Y bueno, por ahí hay una historia bastante larga, y también fue un malware, ¿no? Entonces, de modo que la infraestructura crítica es sensible, ¿no? Y hacía este hincapié acá porque mm, eh, bueno, sus negocios pueden ser de manufactura, pueden tener OT. Más adelante hay un paper bien interesante que acabamos de publicar. Pueden aprovechar en este sentido, ¿no? También vamos a ver riesgos relativos a la introducción de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías vienen con una complejidad inherente. Nuestro recurso profesional no las conoce a priori, necesita entrenarse y es difícil la integración. También vemos la ausencia de talento o de los skills apropiados. Y bueno, ya les hacía referencia en esto. Y más adelante voy a hacer otro hincapié en este aspecto. También vemos en el gráfico cómo los ciberataques forman parte de un cuadrante de lo que vendría siendo la alerta naranja, según este gráfico, ¿no? Y están por debajo de lo que vendrían siendo las fallas de tecnología o las fallas de telecom que ya conocemos. Podemos ver que el riesgo que está más a la derecha son incidentes de salud, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero ¿cómo cambia esto para el 2020? Fíjense que el cambio es radical.
se han desplazado los riesgos de tecnología hacia el cuadrante superior derecho, hacia el cuadrante que más afectación genera sobre la organización, mayor impacto, mayor probabilidad de ocurrencia. Y siendo el riesgo que más tiene impacto y probabilidad de ocurrencia, los ataques cibernéticos y las brechas de información. Esto no es coincidencia. Esto es algo que nosotros desde KPMG hemos estado siguiendo a través de la práctica central de Cybersecurity que tenemos. Estoy ubicada en Reino Unido y tenemos monitoreo en los diferentes países y vemos cómo se han incrementado de una manera muy significativa los ataques cibernéticos, ¿no? De eso les voy a hablar un poquito más adelante. Justamente ahora. Todas estas son noticias muy recientes, en algunos casos, en menos de una semana, de ataques. Fíjense que hasta Lady Gaga le robaron su última canción. ¿Y qué es lo peor? Que vemos que el pronóstico es incrementarse. Incluso los atacantes ya hoy en día están atacando el teletrabajo. Están aprovechándose de las vulnerabilidades del teletrabajo para conseguir sus objetivos, entrar dentro de las organizaciones, y básicamente porque ellos saben que los procesos se basan en la tecnología y que a través del acceso a la tecnología, que es muy fácil, es de verdad muy sencillo, van a poder conseguir sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el perfil del atacante? Bueno, vamos a empezar por el hacktivismo, ¿no? O el activismo a través del hackeo. Yo pienso que este ha caído muy en desuso, ya no es popular, ¿no? Antiguamente un hacker se metía en una página de un banco y simplemente publicaba algo así como que pude hackear la página. Fulano estuvo acá. Eso era todo. No había daño material, no había daño financiero, o lo que podía poner es algún tipo de idea, opinión política que fuese, y el mayor daño que había era un tema reputacional para la organización. Bueno, mira, hackearon a tal empresa, hackearon a tal banco. Esa era la mayor trascendencia que podía tener este tipo de sucesos, ¿no? Pero ya eso, sinceramente, lo menos que ocurre, ¿no? Estamos viendo hoy en día con mucha mayor frecuencia el crimen organizado. El crimen organizado se motiva por las ganancias financieras que puede conseguir dentro de la organización. Muchos de nuestros clientes nos llaman por afectaciones que han tenido a través del cibercrimen, y cuando les digo muchos de nuestros clientes me refiero a clientes en Venezuela. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha afectación crimen cibernético en las organizaciones de manera muy ingeniosa. Creo que eso es algo que está muy implícito en nuestro gentilicio, de cómo de repente podemos darle la vuelta a las cosas, y eso de verdad siendo un daño muy significativo dentro de las organizaciones. Pero también vemos entes internos. No es de repente no es un externo, o mejor dicho, un grupo criminal organizado, que tiene diferentes operadores, incluso presentes en diferentes países, sino también vemos el empleado o el proveedor que a través o por una motivación financiera, temas de venganza, por descontento, o simplemente porque puede hacerlo, aprovecha las vulnerabilidades de los procesos de la tecnología sobre la organización, ¿no? En menor grado en Venezuela vemos
patrocinadas por Estado. Más adelante debo tener una lámina para el Mitre, ¿no? Si no se las voy a deber. Hay una organización llamada Mitre que se ha dado a la tarea de investigar los diferentes ataques que se dan y han logrado identificar 94 grupos de crimen organizado y organizaciones patrocinadas por estados que realizan técnicas muy avanzadas que son muy exitosos cuando se proponen atacar a una organización. No sé si ustedes se recuerdan de una película cómica, se llama La Entrevista. La Entrevista es una película cómica de ficción en donde un entrevistador de la televisión es invitado a Corea del Norte a entrevistar a Kim Jong-un, básicamente porque le caía simpático a Kim Jong-un. Antes de salir esta película, los estudios fueron hackeados. Y hubo una polémica muy grande porque ¿quién realizó este hackeo? Aparentemente fue un grupo, una organización patrocinada por el Estado norcoreano. Esa misma organización, se especula, estuvo vinculada a un ataque en el Banco de Chile. A través de SWIFT lograron robar algo así como 10 millones de dólares. De modo de que, a diferencia de la película de La Entrevista, lo que les estoy comentando es una realidad bastante delicada y presente. ¿Cuáles son los objetivos de los atacantes? Lo que están buscando: información monetizable, propiedad intelectual, procesos de negocio, nuestra base de clientes, los proveedores, los datos personales, y cómo aprovechar, convertir o hacer transferencias directamente desde la organización. Información estratégica que puede ser financiera, los planes de negocio, los productos, los mercados que se piensan atacar. Como les comentaba hace un momento, los sistemas de control industrial, conocer cuáles son las arquitecturas, las interfaces de administración, los puntos sensibles, cómo puedo dejar, por ejemplo, sin electricidad a una ciudad completa, o, por ejemplo, causar un incidente bien importante cuando estamos hablando de las plantas nucleares, ¿no? Eh, tenemos ahí de verdad un riesgo muy importante. Por ejemplo, investigadores en México encontraron que la mayoría de las estaciones de servicio, perdonen que toque un tema sensible, un punto sensible, pero la mayoría de las estaciones de servicio de gasolina en México eran administradas por un componente tecnológico que carecía de seguridad, y si una persona lograba conectarse a la red de, la estación de servicio, podía manipular el sistema de regulación y almacenaje de combustible. Esto no suena grave, pero la verdad es que es muy grave, porque pudiese llegar a causar incendio o una explosión en la estación de servicio. Imagínense un programa maligno que no tiene conciencia, simplemente hace las cosas suelto, por ejemplo, en una red. ¿Cuáles son las industrias que están siendo afectadas por estos ataques? Bueno, básicamente todas. La automotriz, la industria de defensa, espacial, farmacéutica y tecnología, la banca y finanzas siendo muy afectada, la manufactura, la energía y la investigación. Entonces, gran parte del perfil. La situación es muy delicada por otros factores. Como les decía, actualmente el cibercrimen está en franco crecimiento, es una industria muy redituable. El dark web
se puede contratar grupos que hacen trabajo, mercenarios, ciberatacantes. Y ellos tienen capacidades que en muchos casos superan las capacidades de defensa que tienen las organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos dedicado a implementar la tecnología dentro de la organización, es precisamente eso, lo vemos como un habilitador. En muchas organizaciones está presente la persona o la persona de seguridad o el equipo de seguridad de información, en muchos casos es el mismo de tecnología de información. El problema es prácticamente una especialidad, o mejor dicho, no prácticamente, es una especialidad y es muy densa. Luego, caemos precisamente en este punto. Hay una gran carencia de profesionales en seguridad de información. El déficit mundial profesionales de seguridad de información es abismal. En gran parte está influyendo en esta vorágine que estamos viendo con respecto a los ciberataques. Luego a esto se suma la complejidad de las nuevas tecnologías. Recientemente acabamos de publicar un reporte que hicimos con Oracle y el grupo ESG acerca de las amenazas de nube, ¿no? Se los debo, no lo traje acá en un código QR. Incluso vamos a estar hablando de este reporte un poco más en los medios de comunicación social. Aprovecho la cuña para ciberespacio. Saludos, Edgar. Y este reporte habla de cómo los riesgos de seguridad de información están muy presentes en el aspecto de la nube, pero también habla del contexto. Y uno de los elementos significativos del contexto es que la nube está siendo, hay un enfoque híbrido en muchos negocios. No se tiene la opción de ser complejo. Luego tenemos el marco regulatorio, que es muy exigente para las organizaciones. En el marco regulatorio, por ejemplo, nuestros amigos de banca tienen de verdad un reto muy alto, por ejemplo, con todo lo que son los centros alternos de tecnología, especialmente creo que por todos los aspectos del contexto que tenemos actualmente. Un aspecto que se hace complicado son la gran oferta de controles tecnológicos de seguridad, que al final se vuelve poco efectivo. Esto que les voy a decir, aunque es el último elemento, es una de las cosas más importantes. ¿Qué sucede? Tenemos una gran oferta de hardware y software de seguridad, pero la seguridad de la información, la ciberresiliencia, no es hardware o software, es procesos y es gente, como lo vamos a ver más adelante. Si nuestra seguridad depende de hardware y software, tenemos un problema grande en nuestra organización, o mejor dicho, no un problema grande, tenemos una gran vulnerabilidad, porque nuestro equipo de seguridad se va a ver abocado a la administración de estos controles de seguridad, y su interacción con ellos va a demandar mucho de su tiempo, dejando abiertas vulnerabilidades en los procesos y en la gente. Son especialmente la gente uno de los aspectos más vulnerables con los ataques. Entonces, ¿qué es la ciberresiliencia? Para definirlo formalmente, es la capacidad de prepararse, responder y poder recuperar ante incidentes de seguridad, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿qué vamos a buscar? La supervivencia de nuestra propuesta de valor, de aquellos elementos más críticos. ¿Cómo lo hago? La ciberresiliencia no es más que la combinación de una gestión apropiada del riesgo, la práctica de ciberseguridad y la continuidad del negocio. Esas tres disciplinas combinadas, interactuando entre sí, me van a permitir poder hacer este objetivo que les mencionaba previamente, ¿no? Y cada una de ellas tiene un objetivo particular. En el caso de la gestión de riesgos, nos anticipamos a los riesgos existentes y desarrollamos mitigaciones antes de que estos ocurran, ¿no? En el caso de ciberseguridad, la idea es proporcionar un marco de control sobre las amenazas, una arquitectura de seguridad. En el caso de continuidad de negocio, la idea es mantener operativo el negocio a través de estrategias de respuesta. Tenemos diferentes estándares que les comparto en cada una de estas disciplinas y que nos ayudan a desarrollar, a tener una referencia base de cómo desarrollar esto. En la siguiente lámina, adicionalmente, yo les voy a proporcionar un enfoque, ¿no? Les he hablado de todo esto, pero también quiero hablarles de cómo pueden empezar a implementar o cómo pueden tener un enfoque inicial de ciberresiliencia para sus organizaciones, ¿no? Se han hecho muchísimos desarrollos en cuanto a estándares referenciales en ciberseguridad porque es uno de los campos más operativos. Tenemos el ISO 27001, que muchos de ustedes conocerán, que es la práctica de seguridad de información, el 27032, que es la práctica de ciberseguridad, el 27035, que es la referencia de manejo de incidentes, que es muy importante, y la 27014, que es la referencia de gobierno de seguridad de información. En continuidad de negocios, también quiero destacarles un poco dos estándares muy interesantes. El Instituto BCI, sí, el mismo del reporte BCI Horizon que les mostraba, tiene la guía de buenas prácticas, el Good Practice Guide. Es una guía excelente, está completamente alineada al estándar 22301. Y bueno, sí les puedo decir que, por ejemplo, cuando hay el desarrollo de lo que es el instrumento Business Impact Analysis, este instrumento tiene mayor profundidad el ISO 22317 en cuanto a la referencia, ¿no? También para cada una de estas prácticas les dejé las diferentes herramientas que están disponibles, ¿no? Quería aprovechar brevemente para hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de repente respondan a través del chat, tienen un Business Impact Analysis actualizado donde puedan conseguir sus procesos más sensibles, su tecnología más sensible, los proveedores más sensibles? Ok, bueno, hablemos un poquito más allá de eso. Creo que ahí podemos hacer un refuerzo, ¿no? El Business Impact Analysis es un instrumento muy, muy bueno porque no solamente nos va a permitir definir cuáles son las áreas más sensibles dentro de nuestra organización para poder responder, sino que hace mucho más eficiente, mucho más efectivo cualquier estrategia que podamos desarrollar. ¿Okay? Me queda poco tiempo, pero vamos a ver rapidito cuál es el enfoque inicial de adopción de la ciberresiliencia. Son 5 pasos, ¿ok? Sí les quiero destacar que este es un enfoque inicial de adopción, no es una metodología completa. Se puede empezar por acá. Hay enfoques mucho más profundos y
importante destacar que el enfoque debe adaptarse a la organización para que sea mucho más efectivo. Pero por acá definitivamente se puede empezar. El paso 1, entender nuestro contexto organizacional, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los objetivos de la organización, cuáles son las estrategias más importantes y desarrollar un business plan análisis. Es el primer paso que debemos tomar en cuenta. Luego de debemos considerar desarrollar un análisis de riesgo. Mucha gente desarrolla, o muchos profesionales en continuidad de negocio, desarrollan en paralelo el análisis de riesgos. Pienso que desarrollarlo en paralelo es muy conveniente, una vinculación, y entre los dos se pueden guiar, ¿no? En este caso no se los coloqué en paralelo precisamente, ¿no? Pero el análisis de riesgo, al igual que son instrumentos que deben mantenerse actualizados de manera periódica, ¿no? En muchos casos, una hoja de Excel nos puede ayudar a desarrollar estos instrumentos. No hay tanta complejidad como para, por ejemplo, comprar un software dedicado para esto. El paso 3, el desarrollo de una estructura, de una arquitectura de seguridad que va a estar muy alineada con el análisis de riesgo y el contexto organizacional. Pero también a través del día y el análisis de riesgo poder empezar a desarrollar estrategias de respuesta ante escenarios de afectación sobre nuestra organización. Como paso 4, podemos generar un plan de respuesta a incidentes, en este caso, incidentes de seguridad. Y tendríamos dos pilares de nuestra ciberresiliencia: las estrategias de respuesta ante fallas de tecnología, que está en el punto 3, y este plan de respuesta ante incidentes está muy vinculado a todos los ataques cibernéticos. Y por último, desarrollar la gestión y gobierno de ciberresiliencia. Cómo la organización va a hacer o va a implementar los diferentes procesos que hacen que funcione la ciberresiliencia. ¿Qué unidades organizativas, qué políticas, qué procedimientos van a estar asociados a esta función de ciberresiliencia, ¿no? Les traigo este marco referencial, pues es bastante sencillito, pero sí quería destacarles un poco, como les hablé anteriormente, de que la seguridad de la información, la ciberresiliencia, no es nada más tecnología. La ciberresiliencia se apoya en controles de procesos, en controles de gente y en controles de tecnología, para generar capacidades de prevención de los riesgos, de detección para poder actuar y de respuesta para poder mitigar. Todo esto en torno a nuestro gobierno. La última parte que les quiero destacar es precisamente porque esta lámina nos propone un marco de referencia para nuestra arquitectura de seguridad a través de los diferentes controles que podamos tener en tecnología, procesos y gente, en disciplinas o en iniciativas como prevención, detección y respuesta. Por último, voy a dejarles algunos artículos muy interesantes. Tenemos uno que está muy reciente y que toca el sector manufactura, específicamente las empresas que tienen relación con la industria química, y este paper habla de la continuidad de negocios de este tipo de organizaciones durante la coyuntura que tenemos, ¿no? También les dejo ahí el QR para un reporte de 2 paginitas, que son recomendaciones ante la creciente situación de ataques que estamos viendo. Se llama COVID-19 Cyber Security, y esto es porque muchos atacantes están utilizando
la necesidad, están especulando la necesidad de tener información ante la coyuntura, enviando mucho phishing en relación a informaciones de la pandemia, de curas, etcétera, ¿no? Y ha habido una gran afectación en esto. Y por último, también les dejo ahí una invitación para que participen en la encuesta del CIO Survey, que se encuentra abierta aún. Debido a la pandemia la hemos extendido y de verdad les agradeceríamos mucho que puedan participar. Cada vez que tenemos uno de estos, en particular el CIO Survey, los resultados los presentamos a través de eventos. Nuestros clientes nos lo piden porque la información que está contenida ahí es muy provechosa en estos tiempos de que la tecnología está ayudando a generar muchos beneficios entre las organizaciones. Bueno, discúlpenme si me pasé un poco, pero tenemos algo de tiempo para preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias por tu presentación, Juan. Le pedimos excusa a la audiencia por los inconvenientes técnicos y le agradecemos que nos regalen un espacio de entre 7 y 10 minutos de su tiempo para revisar la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido varias respuestas de ustedes y sin mucho preámbulo quisiera comenzar, Juan, retomando un par de preguntas que nos hicieron inicialmente, que es tu opinión sobre los recientes hechos y noticias de venta en el dark web de información privada, de ataques de phishing, y cómo se está visualizando la configuración a lo mejor de un mercado mucho mayor o más masivo de este tipo de información. Bueno, esto es algo que tiene realmente ya un tiempo sucediendo, pero a través de la coyuntura de la pandemia se ha incrementado de una manera muy significativa cómo las organizaciones criminales están monetizando, están generando ganancias muy importantes de la información privada de las personas, y no solamente la información privada, sino las formas de cómo atacar dinero de organizaciones y personas. Es muy común este modus operandi donde un cibercriminal tiene la información, de alguna manera la pone en venta para no ser rastreada. Él no la aprovecha, la diluye. Los operadores de crimen, individuos, y son los que de alguna manera van a traer esa información, van a aprovecharla. Esto dificulta mucho más la investigación y poder conseguir a todos los perpetradores, ¿no?, que están involucrados. Entonces, la tendencia va a ser el aumento. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo podemos? Tenemos dos enfoques: el enfoque personal y el enfoque organizacional, que va a estar orientado hacia lo mismo, la privacidad de la información. Hoy en día se ha hecho muy popular arquitecturas de cero confianza, es decir, estas arquitecturas pueden llegar incluso a pensar que la red interna ha sido comprometida o ha sido afectada por un ataque. Y entonces hay segmentos de red exclusivos en donde no pasa nadie, mucho más allá de enfoques convencionales que teníamos. Este es uno de los enfoques orientados hacia la privacidad, que están basadas en que yo nada más revelo información por un tiempo dado cuando exista una necesidad para revelarla. Por lo demás, no comento nada de eso, ¿no? Y es que, por ejemplo, veía yo a través de redes sociales
que pasaban una alerta de que no recibiesen a los técnicos de DirecTV que fuesen a retirar un equipo. No sé si esto es verdad, no me puedo hacer eco de esa información, no lo puedo confirmar, pero lo interesante de esto es la agilidad que tenemos, que está presente en nuestro país para de repente generar oportunidades o vulnerabilidades dentro de las personas. Perfecto, Juan, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la audiencia que básicamente es una petición que dice qué recomendaciones básicas desde el hogar podemos adoptar para minimizar estos riesgos de ciberseguridad. Es una muy buena pregunta. Bueno, y la voy a vincular mucho a lo que estamos conversando acá. En el hogar, hoy en día vamos a tener una dualidad. ¿A qué me refiero con una dualidad? Debemos protegernos personalmente a nuestro grupo familiar, principalmente por la privacidad, ser desconfiados, ¿ok? En el sentido de que si no tenemos una confirmación o si no podemos establecer eh, quién nos está preguntando algo, quién nos está solicitando una información, debemos de una manera bastante política, bastante protocolar y apropiada, desafiar esta información. Nos pasaba recientemente con un cliente que recibió un correo electrónico, parte de los procesos organizacionales, y le decía, por favor, haz el depósito a este proveedor. Y entonces la persona que lo recibe decía, oye, pero la persona que me escribió normalmente no habla así. Déjame pararme y preguntarle. Resulta que la persona no había enviado esa solicitud. Entonces, hay que tener una sana desconfianza, una desconfianza bastante política, y evitar cualquier tipo de publicación o de revelación de información que no sea necesaria, ¿no? Esto es, creo que una recomendación eh, mm, principal en tener una sana desconfianza ante cualquier solicitud o ante cualquier tipo de acción que nos pidan realizar, ¿no? De manera de confirmar que forma parte de los procesos, de las políticas y en nuestro caso personal de que de repente no nos estemos exponiendo, ¿no? La mayor exposición desde un punto de vista personal es nuestra información, acceso físico. Por ejemplo, a mí particularmente me gustan un poco las redes sociales. Existen personas que publican fotos en Instagram y muchas veces dejan activado la información de geoubicación y entonces dice dónde se tomaron la foto y eso en nuestro país es bastante riesgoso, ¿no? La pregunta sería, ¿qué necesidad hace falta publicar dónde se tomó la foto? Es bien importante. Muchas empresas hoy en día, incluso, por ejemplo, de comidas, de donde podemos comprar víveres, están utilizando Instagram, por ejemplo, para publicar su oferta. Es importante que nosotros verifiquemos que es la cuenta de ese proveedor antes de que hagamos cualquier compra. Las compras, ¿cómo las estamos haciendo? Vemos el producto en Instagram, le escribimos por WhatsApp, le hacemos la transferencia en muchos casos, y si no era la cuenta, si era una cuenta, un impostor, es muy difícil que el comercio nos responda. Gracias, Juan. Quizás para profundizar un poco tu comentario, recordarle también a nuestra audiencia la relevancia de comprender el tema de todo el espectro cyber como la vinculación o el elemento de conexión que tiene el mundo físico con el espectro digital.
y no entender solo que cyber estamos hablando de algo que ocurre en la nube o que ocurre en la internet, sino que está relacionado con la interacción, con la interconexión del mundo físico con el mundo digital. Y en ese sentido, cualquier punto de interacción pudiese estar abriendo una oportunidad tanto para la ciberresiliencia como para un riesgo de ciberseguridad, como para la gestión de seguridad. Entonces, quiero compilar de cierta manera 3 preguntas de nuestra audiencia. La primera de ellas, que nos habla sobre cuál sería, en tu opinión, la mejor estrategia de inversión para las pymes, dado el contexto actual de la pandemia, donde hay limitaciones, donde hay dificultades, donde hay un cambio de reglas de juego, para gestionar adecuadamente el aspecto cyber de la operación, identificar, si se quiere, un poco quién sería en la organización el área interna que debería gestionar estos proyectos, y finalmente, ¿cuál es tu impresión sobre los ataques o los mecanismos de amenaza más probables cuando estamos en el ambiente de cloud? Pensando un poco en temas de compras virtuales, de intercambio de información en páginas web o incluso en redes sociales, como recién comentabas. Voy a tratar de ser bastante concreto con la pregunta, ¿no? En el caso del enfoque hacia cómo implementar todo esto, cómo articularlo, podemos empezar sobre todo por los procesos y la gente. ¿Por qué los procesos y la gente? Yo diría primero con la gente, porque es el componente de nuestra organización que está más expuesto. Hay muchas buenas prácticas vinculadas a cómo podemos tener mecanismos de protección desde un punto de vista de nuestro comportamiento organizacional. Qué podemos responder, qué no podemos responder, estos entrenamientos son muy variados. En el caso de, por ejemplo, el texto que les hablaba del COVID-19, Staying Secure, está bastante orientado precisamente a cómo las personas pueden comportarse de manera segura. Y hago el énfasis en el comportamiento precisamente por lo que les decía, que es el punto más vulnerable y que está siendo más afectado en las organizaciones, tanto a nuestros recursos internos, nuestros profesionales que trabajan en la organización, a nuestros proveedores también y a nuestros clientes, ¿no? En el caso interno, no es nada más darles el manual de políticas y pedir que lo firmen. También necesitan explicar un poco por qué son los riesgos, ¿no? Y en algunos casos, tenemos algunos clientes en donde normalmente lo que hacemos son pruebas de ingeniería social. Es decir, en base a los diferentes ataques, lo que hacemos es tratar de comprobar qué tan susceptibles son las personas a cierto ataque, porque muchas veces no les quedó claro la información de cómo debían comportarse en algún tipo de hecho, ¿no? Adicionalmente, el testear frecuentemente este tipo de situaciones logra dentro de las organizaciones el empleado o el socio de negocio va a estar mucho más atento, porque sale registrado que hubo una persona que mordió el anzuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces pienso que ese sería un primer enfoque. Luego, los procesos. Es muy importante verificar los procesos. Por ejemplo, lo que hablábamos o asegurarlos, ¿no? Si yo tengo un proveedor que me dice, lo contacté, conseguí la tienda por Instagram, lo contacté por WhatsApp, me dice, ok, yo te mando lo que me estás pidiendo, deposítame y pásame el comprobante de depósito, te despacho la mercancía.
Si ustedes no pueden comprobar con una llamada telefónica, con el brief que les proporcione, algún tipo de información que les pueda decir que el vendedor es quien dice ser, eh, yo creo que no se deben arriesgar a hacer una transferencia, ¿no? Lo que hablábamos de una sana desconfianza. En este caso, cuando hablábamos, pensamos en el proceso que me dice el vendedor, deposítame y yo te envío la mercancía. Después de que uno hizo el depósito, mm, ya no hay, como decimos coloquialmente, ya no hay tutía, ya la persona se desaparece, se pierde. Eh, Ahí nosotros debemos pensar en gestionar ese proceso, decirle, mira, no te puedo pagar por punto de venta. Eh, Hay muchos proveedores que hoy en día están llevando un punto de venta móvil que hace posible este tipo de interacciones. Ya después de que se tenga cierta confianza, bueno, puede haber flexibilidad, igual cuando digo flexibilidad, no me refiero a ser confiado, todo lo contrario. Cuando digo flexibilidad, es tener otros mecanismos de validación que nos puedan ayudar a mitigar los riesgos. Por último, la tecnología. La tecnología nos ayuda, pero la tecnología tiene un costo de operación. El antivirus. Si el antivirus no está actualizado, no funciona. Y para tenerlo actualizado en una empresa muy grande, puede tener bastantes complicaciones, ¿no? Porque muchas veces hay una consola de administración del antivirus, pero hay eh, una PC que no se conecta a la consola porque tiene algún problemita, ¿no? Ahí tenemos un costo de operación importante. Adicionalmente, y bueno, ahí también yo les quiero dejar una pregunta acá para pensarlo a ver si les parece interesante. ¿Qué pasa si el antivirus de repente no es el más efectivo, ¿no? Es decir, ¿saben ustedes que hay técnicas de evasión de antivirus? Y que muchas veces cambiando solamente un carácter dentro de un archivo PDF, el antivirus no se da cuenta de que les enviaron un ataque. Eso sucede, ¿no? Ahí la pregunta que les quiero hacer. ¿Les gustaría ver un webcast un poquito más técnico de ataques? Respóndanme por el chat si les interesaría, ¿no? Veríamos un poco de técnicas y cómo se hacen algunos ataques interesantes. Ok, la nube. La nube es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Pagamos la licencia y recibimos ya casi que el software implementado, sobre todo cuando tenemos las soluciones SaaS, Software as a Service. No tengo que diluirme en costos operativos, no tengo que tener un profesional entrenado porque ya lo tiene el proveedor y es muy bueno. Pero los problemas de privacidad, los problemas de monitoreo, los problemas de respuesta en las soluciones de nube son bastante amplios. Muchos proveedores de nube, los proveedores principales, tienen mecanismos bastante buenos. Pero, por ejemplo, hoy en día existen ataques muy fuertes y frecuentes sobre plataformas populares como por ejemplo Microsoft Office, ¿no? Algunos de estos ataques han bloqueado los usuarios de una organización. ¿Por qué? Porque se intenta adivinar una contraseña de un usuario, se hacen 1000 intentos y eso bloquea la contraseña, dejando al usuario sin poder operar, sin poder realizar eso. Y esto se debe a que hay que configurar funcionalidades particulares dentro de la nube para poder tener un enfoque sólido. De modo de que ahí nuevamente les expreso, y esto como resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Cuando les hablaba de una arquitectura de seguridad o una arquitectura de controles de seguridad, la arquitectura de controles de seguridad va a tener listado todos los controles de seguridad que yo tengo para las diferentes aplicaciones. Los controles para nube, los controles para PC, los controles para servidores, para
routers. Incluso también puedo incluir los controles de procesos, los controles asociados, por ejemplo, a agentes, ¿no? Entonces, la arquitectura de seguridad, cuando se basa en los riesgos, cuando se basa en nuestro contexto y en nuestros recursos críticos, puede ser un gran aliado en el manejo de todas estas amenazas. Y recuerden que el enfoque debe ser la prevención, la detección y la respuesta desde un punto de vista de mis controles de seguridad que van a estar en esa arquitectura. Muchas gracias, Juan. Yo, a manera de reflexión final y ya para dar cierre a nuestro evento del día de hoy, quisiera recordar a la audiencia también mantener la visión del tema de cyber como algo integral que está tocando todos los aspectos y áreas de la organización y no pertenece solamente al ámbito de la tecnología. Y en ese sentido recordar también la necesidad de entender, como tú bien decías, los procesos y más allá de los procesos es entender el uso y la necesidad y la razón de ser de la interacción para poder tener una mejor resiliencia y una mayor seguridad en la gestión de todo lo relacionado con conectividad y con cyber. La respuesta de la audiencia fue bastante positiva a tu propuesta de hacer un webcast para profundizar en los temas de los ciberataques, así que probablemente sea esa nuestra próxima oferta para los que nos acompañan hoy y para muchos de los que no pudieron asistir por diferentes razones. Así que, sin más que agregar, quisiera invitarlos igualmente a que nos acompañen y promocionen nuestro próximo webcast de la serie, que será el 27 de mayo. Estaremos tratando el Petro, aspectos jurídicos, económicos y contables, y nos quedamos con el compromiso de comenzar a trabajar en este webcast que les hemos ofrecido, que les estaremos comunicando nuevamente a través de nuestras redes sociales y todos nuestros canales digitales, donde siempre posteamos contenidos de interés, información relevante y novedosa para ayudarles a superar también ciertos retos que enfrentamos en nuestro país en el día a día, y más en estos momentos de un poco de incertidumbre con relación a la próxima normalidad que vamos a estar enfrentando en un futuro muy cercano. No me queda más que despedirme y agradecerles su participación y que nos acompañen, que nos hayan acompañado en el día de hoy en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día.